Bueno, buenos días hermanos. Agradecido con el Señor por estar acá de nuevo. Como mencionaba nuestro hermano Jorman, continuamos pues con el estudio de los atributos y continuamos con el atributo de la verdad. Entonces, mencionábamos hace una semana que dividíamos esta enseñanza en dos puntos. Hoy nos corresponde el punto 2 y habíamos titulado la enseñanza como el Dios verdadero es el Dios de la verdad, ¿cierto? Este punto 2 que vamos a desarrollar pues va a hablar como de las implicaciones y de este Dios de la verdad. Es un punto un poco más práctico, entonces arranquemos. Este punto tiene que ver con el hecho de que Dios, el Dios de la verdad, ¿sí?, y esto que está en su palabra, no quiero llegar aquí a decir nada que no esté soportado, sostenido, que la palabra misma no afirme. Entonces le agradezco a alguno de nuestros hermanos que me ayude leyendo Isaías capítulo 65, el verso 16 y 17. Isaías 65, verso 16 y 17. Gracias, hermano. Entonces acá en este pasaje, una vez más vemos el contexto, y ese contexto de la historia redentora, de nuevo, como lo veíamos la semana anterior en el pasaje de Apocalipsis 19. El final de los tiempos, lo que se acerca para llegar a la vida venidera. Se nos dice acá que aquel que es bendecido en la tierra tendrá otro momento donde también será aún más bendecido, ¿sí? Será bendecido en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. ¿Y por quién será bendecido? Por el Dios de la verdad. Ese Dios que prometió, ese Dios que dijo que haría, el Dios que hizo. El Dios que Cristo vino a representar. Me parece interesante que en este pasaje el profeta Isaías, alrededor de 750 años antes que Cristo dijera que yo soy la verdad, él estaba tratando de comunicarnos que lo que había sido profetizado, lo que vendría, era algo digno de confianza, ¿sí?, digno de ser creído, porque el Dios que estaba haciendo esta promesa de que si tú eres bendecido, ahora serás bendecido en la vida venidera, es el Dios de la verdad. Este profeta estaba tratando de decirnos, creo yo, que aún faltan miles de años, desde también la perspectiva de él, para el fin, pero que hablando en nombre de Dios, quiere recordarnos que ese Dios no solamente es verdad, ¿sí?, sino que el Dios de la verdad, y lo dice no una sola vez en este pasaje, lo dice dos veces en un solo versículo. En el verso 16 dice o menciona a Dios como el Dios de la verdad, ¿sí? El 17 lo leímos como para dar contexto de que este pasaje también habla de la historia redentora. Lo dice dos veces, mis hermanos. En otro pasaje, el salmista, también prácticamente dice lo mismo. Alguien que me ayude leyendo el Salmo 31:5. Listo. Aquí vemos que el salmista, al final del versículo, llama a Dios el Dios de la verdad. No de verdades, sino de una sola verdad. Hablar de que Dios es el Dios de la verdad es hablar de las implicaciones que tiene el hecho de que Dios sea verdad, ¿sí? Ese es el punto a desarrollar el día de hoy, mis hermanos. Lo que es verdad hoy, lo será mañana, ¿sí?, lo será en un futuro lejano,
siempre lo ha sido. ¿Sí? Lo que Dios catalogó de profano en el primer siglo, cuando Cristo vino, lo es exactamente hoy. No es el hecho de que las culturas quieran venir a variar y decir que eso antiguo ya hoy no aplica. ¿Sí? Las culturas pueden variar en su concepto de moralidad, pero la moralidad cultural será juzgada en su momento por la moralidad divina, que es la que determina el juicio. Lo veíamos también la semana anterior. Esa verdad divina que determina lo bueno y lo malo no cambia, porque es parte de los atributos de Dios que estamos estudiando, es parte de este atributo que vemos que es la verdad. Entonces, como Dios es verdad, en términos de sus aplicaciones, eso implica que Él es la plomada que mide la verticalidad de lo que existe, de lo que cada uno de nosotros creemos, ¿sí? De lo que cada uno de nosotros decimos, de nuestras conductas, de todo cuanto hacemos. Si Dios es verdad, lo que no esté alineado con su plomada es falso, es mentira, no corresponde a la realidad. Yo creo, mis hermanos, que es algo de vital y de peso en todas las generaciones, pero especialmente en esta generación en donde hemos comenzado a ver que se considera al individuo por encima de todo. ¿Sí? Vemos un humanismo, pero un humanismo tal vez más arraigado, donde el individuo es el centro del universo, es el Dios. Lo que ha sido llamado el yo moderno. Como decíamos, considera al individuo por encima de todas las cosas. Se atreven a decir que cada uno tiene que concederme mis derechos individuales, independientemente de que mis derechos individuales destruyan a cada uno de los demás. Hemos llegado a eso. ¿Sí? Entonces, en esta generación, donde muchos piensan que la verdad es lo que funciona, lo pragmático, es importante establecer las implicaciones del hecho de que Dios es verdad. La gente hoy en día piensa que la verdad es lo que yo siento, ¿sí? Porque los sentimientos están por encima de la razón. Hoy en día, mucha gente piensa eso. Por primera vez en la historia comenzamos a ver eso. ¿Verdad es lo que yo creo? Dicen algunos, porque como he acabado de decir, hemos colocado al individuo por encima de cualquier otro juicio. La verdad es relativa o cultural, dicen algunos otros. Pero lo cierto, hermanos, es que la verdad es tan absoluta como la muerte. A la gente, ¿por qué le encanta hablar o decir que la verdad es relativa? ¿Por qué dicen eso? Solo por una razón, no hay dos razones, es una sola razón. Para no sujetarse a lo absoluto de la verdad divina. Por eso hablamos de verdades relativas, para no sujetarnos al absoluto de la verdad divina. Ninguno de nosotros va a encontrar a una persona a 30.000 pies de altura en un avión diciendo que la gravedad es relativa, a no ser que esté medio loco, ¿cierto? No va a pasar eso, ¿sí? O alguien que diga que esté en la oscuridad y decirte que la luz es relativa. Pero a nosotros nos encanta relativizar la moralidad. ¿Para qué? Para justificar nuestras acciones, para acomodarnos en ciertos momentos. Voy a leer una historia que quizás explica algo de lo que estoy tratando de decir, de este relativismo de la moralidad para justificar nuestras acciones. Creo que, y si no estoy mal, escuchando las lecciones, alguien ya la había mencionado esta ilustración, pero igual aplica para lo que estamos hablando. Es una historia real que ocurrió en mayo del 96, donde una docena de alpinistas murieron intentando escalar el monte Everest. 8 de ellos fallecieron el mismo día, un 11 de mayo, otros 4 fallecieron posteriormente pues, por las heridas que tenían. Aparte de esos 12, habían otros 2 escaladores japoneses que también estaban ascendiendo y pasaron junto a 2 de esos escaladores que estaban heridos, ¿sí? Y que se estaban congelando. Tal vez, los escaladores japoneses tenían suficientes provisiones, medicamentos para haberlos auxiliado. Pero ellos decidieron pasar derecho, no los auxiliaron. Uno de los escaladores japoneses dijo que estaban demasiado cansados para ayudar. Que por encima de los 8.000 metros de altura
no era un lugar donde la gente podía permitirse la moralidad. Nosotros relativizamos la moralidad para justificar nuestras acciones. El problema es que nosotros no podemos hablar de moralidad sin verdad. Por eso es que Cristo, como mencionábamos la clase pasada, vino a ¿qué? A impregnar el mundo de su verdad y dar testimonio de la verdad. Nosotros no podemos tener una sociedad moral sin verdad. Y si no me creen, fácilmente podemos ir a ver los periódicos y ahí vamos a encontrar cómo la sociedad de nuestros días rechaza la verdad y celebra, no solo rechaza la verdad, celebra la inmoralidad. Esta historia que les acabo de contar demuestra, y múltiples otras historias pueden haber que ilustren esto, que el ser humano sin la verdad es una criatura inmoral. La ausencia de Cristo en esos dos escaladores japoneses es la respuesta de por qué nosotros o por qué ellos no se detuvieron a ayudar a esos seres humanos que estaban ahí pereciendo, ¿sí? Que estaban camino a la muerte. Y no solo no ayudaron, sino de manera fría lograron justificar su no ayuda, simplemente diciendo que a 8.000 metros de altura no había espacio para la moralidad. De la misma manera que la luz disipa las tinieblas, la verdad disipa el error, disipa la mentira, disipa la realidad, disipa la inmoralidad. Sin el concepto de verdad, nosotros no podemos tener nada coherente, ¿sí? Nada sólido, nada estable, nada firme. No podemos tener un hombre moral, una sociedad moral. Sin verdad, todo lo demás es arena. Sin la verdad, cualquier otro terreno colapsa. Dijimos en la clase anterior que Dios es verdad en su esencia, que toda verdad depende de Él. Y eso es así. No importa en qué campo lo estemos mirando, si es el campo de la matemática, el campo de la filosofía, el campo de la física. Recordemos lo que dijimos en la clase pasada. Si Dios es verdad, todo lo que Él piensa es verdad. Todo lo que Él diseña es verdad. Cuando la física descubre algún diseño en la naturaleza, del universo, de los planetas, lo único que está encontrando ¿qué es? El diseño verdadero de Dios, ¿sí? Que Él lo pensó primero como fuente que es de la verdad y lo llevó a cabo. De manera que lo único que la física hace es descubrir la verdad del diseño de Dios. Escuchemos a un autor cómo dice o habla sobre esto que estamos mencionando. Si toda la verdad se basa en última instancia en la persona de Dios, entonces cada pregunta que se hace es una pregunta sobre una persona y cada respuesta recibida está relacionada a esa persona. Cada pregunta que la ciencia se hace es una pregunta sobre cómo y por qué Dios ha hecho y sostiene el universo de la manera que lo ha hecho. Cada pregunta sobre moralidad es una pregunta sobre el carácter de Dios. Cada pregunta sobre política y economía es una pregunta sobre lo que significa ser hechos a la imagen de Dios y tener dominio sobre la tierra. Sobre esta última parte, Dios le dijo al hombre, sojuzgar la tierra y domínala. Bueno, y para que nosotros sojuzguemos la tierra y la dominemos, tenemos que desarrollar, o tuvimos que haber desarrollado algo como las ciencias políticas, las ciencias de la economía, que es lo que está mencionando acá el autor de lo último. Cada verdad, sin importar la disciplina, dice algo acerca de quién es Dios y lo que ha hecho. Entonces, mis hermanos, ¿cuál sería la definición de la verdad? Eso no lo hemos mencionado. Y pues, pudiese sonar complicado con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Pero realmente es algo muy sencillo. Y de pronto es lo más sencillo que hoy voy a decir. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Punto. Se acabó, esa es la definición de verdad. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Y lo que no corresponde a la realidad, pues,
No es verdad. ¿Cuál es el problema con eso? Con relación a nosotros, mis hermanos. Nosotros frecuentemente, ¿qué hacemos? Distorsionar la verdad, la realidad. Un pastor recibe a una pareja en consejería, ¿cierto? La esposa le cuenta sobre su matrimonio, ¿sí? El esposo le cuenta al pastor sobre su matrimonio y a la final el pastor concluye, ¿será que estos dos sí están casados? Cada quien cuenta la verdad de una forma, cuentan dos historias diferentes, ¿sí? Cada cual tiene una interpretación de la realidad. Y solamente Dios tiene la verdadera interpretación de lo que corresponde a la realidad. Y solamente la realidad es verdad. Por eso decimos que siempre está tu historia o mi historia y la verdadera historia. Esa es la razón por la que Dios en el Salmo 116:11 dice que todo hombre es mentiroso. Y si eso nos llama la atención, hermanos, es que nosotros tenemos una limitación en interpretar los hechos y luego en contar los hechos. Muchas veces no los contamos como en realidad son. De hecho, hoy podemos contar un hecho, hoy lo contamos, acabó de suceder, lo contamos, y en un año se nos han olvidado algunas cosas y lo recontamos de otra manera, ¿cierto? Nos pasa a todos. Y la razón por lo que eso es importante hoy en día es porque, hablando de esto, de lo que estamos tomando, podemos aplicarlo en el siguiente campo. Hoy en día Dios le diría al hombre que se siente mujer que no lo es, porque lo que ese hombre está sintiendo no corresponde a su código genético, ¿sí? Ni a la realidad de sus genitales, ni a la realidad de su sistema hormonal, ni a la realidad de su estructura cerebral. Y como es verdad, y como verdad, perdón, es lo que corresponde a la realidad, lo que él siente no es verdad. No es el cuerpo de ese hombre que llegue a pensar de esa forma que tenemos que ajustar con cirugías. Es su mente la que tenemos que ajustar a la verdad y llevarla a la verticalidad de la verdad de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, de acuerdo con nuestros intereses, nosotros frecuentemente percibimos la verdad como la mentira y la mentira como la verdad. Esto tiene un grave problema, porque cada vez que nosotros anunciamos la verdad, decimos lo que entendemos que es verdad. Si es la verdad, eso pone a Dios de nuestro lado. Pero cada vez que hablamos mentira, eso pone al padre de mentira de nuestro lado. Lo veíamos hace 8 días. ¿A quién? Padre de mentira, o sea, Satanás. Lo peor de todo esto es que nosotros frecuentemente preferimos tener a nuestro lado al padre de mentira, en lugar de tener a Dios de nuestro lado. Porque el padre de mentira con su mentira nos hace lucir bien. ¿Ante quién? Ante los hombres, ¿sí? Pero el padre de la verdad, Dios que es verdad, ¿sobre quién me hace sentir o estar bien? Pues ante Él mismo, para que algún día yo llegue a ser como Él es. Podemos ahora entender, hermanos, mejor por qué en Proverbios 6, 16, 19, el Señor habla de 7 cosas que abomina. Si alguien me ayuda a mis hermanos leyendo ese pasaje. Proverbios 6, 16, 19. 6 del 16, Proverbios 6 del verbo 16 al 19. Mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, como acaba de leer Sebastián, habla de 7 cosas que el Dios
abomina, que nuestro Dios abomina. No es que no le guste, no es que, ay, que abomina. O sea, tenemos que tener presente la magnitud de esa palabra, ¿sí? Y dos de estas 7 cosas de que se mencionan en este pasaje están relacionadas con lo que estamos hablando. Dios abomina la lengua mentirosa y el testigo falso. ¿Por qué abomina esto? Porque contradicen su esencia. Niegan la realidad, porque trae destrucción a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con nuestros hermanos, con las demás personas, ¿sí? Y de hecho trae relación primeramente, o mejor, trae destrucción a la relación con nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una relación con nosotros mismos, cada uno tiene una relación con nosotros mismos, ¿cierto? Es una relación que nosotros guardamos con nosotros mismos en nuestro interior. Cuando nadie nos ve, nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Dios abomina la mentira en sentido general y abomina mucho más aún la mentira en los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que representamos su carácter. Aun conociendo todo lo anterior, como ya mencionamos, nosotros como cristianos muchas veces preferimos aliarnos con la mentira. La razón es que muchas veces mentimos para lucir bien, como ya lo habíamos mencionado. Pero al mentir, es verdad que podemos lucir bien ante quién, ante los hombres, pero no vamos a lucir bien ante el juez de la mentira. ¿Sí? Escuchemos lo que dice Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentira no escapará. En otras palabras, mis hermanos, Dios está atento a cómo su verdad es representada o no es representada. Nosotros mentimos para ocultar nuestro pecado delante de los hombres. Pero ¿de qué nos sirve ocultar nuestro pecado delante de los hombres cuando el juez de mi pecado tiene los ojos recorriendo toda la tierra? ¿Sí? Y yo no me puedo ocultar de esos ojos. No me sirve de nada, no me sirve de mucho. Nosotros mentimos para evitar las consecuencias. Pero es imposible ocultar o evitar las consecuencias de aquel que al final de la vida es el juez que impone las consecuencias. Entonces, yo hablo mentira para evitar las consecuencias, pero las consecuencias no las impone el ser humano. El ser humano es como un objeto, es como un instrumento. Las consecuencias las impone el juez que ya vio todo lo que yo hice, ¿sí? O lo que no hice, o lo que dije, o lo que no dije. De la misma manera que la verdad estaba en los cielos y se encarnó y se hizo hombre, de esa misma manera yo creo que Satanás estaba en el Seol y subió, se hizo serpiente y fue al jardín del Edén, ¿sí? Y habló mentira para ver si Adán cambiaba la verdad de Dios con la mentira, y lo hizo. Y él luego fue al desierto y se encontró con el segundo Adán, con Cristo, para ver si lo llevaba a cambiar la verdad de Dios por la mentira, pero fracasó. Ahí fracasó. Desde el jardín del Edén nosotros tenemos la inclinación natural de lo malo, desde la caída, hasta que el Señor haga un trabajo y no pequeño en nosotros. Esa inclinación es hacia la mentira. Hay una razón para eso. Otro hermano que me ayude leyendo el Salmo 58:3, por favor. Salmo 58:3. Dale, hermano. Gracias. Desde la matriz es donde comienza el problema, lo acabamos de leer. Desviados. En el nacimiento continúa el problema. Desde la matriz estamos desviados hasta que Dios nos hace nacer de nuevo. El apóstol Pablo describe el origen de la idolatría como la corrupción de la verdad. Cuando nosotros veamos idolatría, sean los pueblos primitivos o la nuestra misma, ¿sí?, en cosas que hemos convertido en ídolos, la razón de eso es la corrupción de la verdad. Otro hermano que me ayude leyendo Romanos 1:25 para afirmar lo que estamos mencionando. Romanos 1:25.
Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál fue el resultado? Adoraron la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ese es el origen, la caída de Adán. Y con la caída de Adán, él perdió. ¿Y quiénes más? Todos sus descendientes. Continuamos en ese camino. Él perdió la habilidad de diferenciar la mentira de la verdad. Cuando el profeta Isaías vino, en el Isaías 5:20 dijo: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, ¿no? Ojo, esos ayes son importantes en nuestra palabra. A lo largo de nuestras vidas hemos experimentado cosas que encontramos dulces, ¿cierto? Pero que en el momento eran dulces, pero que realmente eran amargas en su esencia. Hemos experimentado cosas que eran malas, pero encontramos buenas. Que eran tinieblas, pero las encontramos como si fueran luz. Eso es lo que menciona aquí el pasaje. Nos ha pasado, lo hemos vivido. Nosotros no creemos en la mentira siempre. Hay una sola vez cuando nosotros creemos la mentira. ¿Cuándo? Cuando nos conviene. Ahí es cuando creemos la mentira. Nosotros rechazamos la verdad que nos confronta, que nos deja ver la realidad. Porque la verdad es lo que corresponde a la realidad. De nuevo lo mencionamos. Y frecuentemente creemos la mentira que nos hunde en el barro, en el fango. Y la verdad que nos trae liberación, la rechazamos. Esa es la única verdad, o mejor, la única razón porque la verdad termina en una cruz. No hay otra. Pero quienes la crucificaron porque ellos eran de la esencia del padre de mentira. Y entonces crucificaron la verdad. Muchos de los exponentes de esa verdad fueron quemados en la hoguera. La verdad ha sido quemada múltiples veces en exponentes de la verdad. Cuando en realidad el Dios de la verdad, o la verdad de Dios, noten la diferencia, el Dios de la verdad produce la verdad de Dios. Entonces, el Dios de la verdad, esa verdad es la que me guía a una vida de propósito, de sentido, de significado. La verdad es la que me libera de mis prejuicios, de mis errores, de mis falsas ilusiones, del dominio de la lujuria y la pasión, decía Matthew Henry. Es decir, la verdad es liberadora. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Escuchemos a un autor que mencioné en la clase pasada, Terry Johnson, dice lo siguiente: la falsedad esclaviza a la fantasía y a lo irreal. ¿Cómo es eso? Para el hedonista significa una vida gastada sirviendo a apetitos insaciables y a la lujuria del cuerpo. Para el religioso significa una vida gastada en ceremonias sin sentido, rituales, disciplinas ascéticas. Para el ambicioso significa una vida gastada en búsqueda de una falsa gloria y de una fama, poder y prestigios mundanos. Lo falso esclaviza. Pero nos dijo el Señor en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Cuando Cristo dijo eso, en esencia estaba dejando implícito que todos los otros caminos que no son el camino de Él son falsos. Y el destino final de esos caminos son destrucción. Transitando fuera de la verdad, mis hermanos, podríamos experimentar un tipo de placer de la carne. Pero más temprano que tarde destruirá nuestra relación con Dios, con otros, con nosotros mismos, como ya dijimos. Noten la conexión. Una de las cosas maravillosas de nuestra palabra es la conexión que hay encontrando en el Antiguo Testamento la sabiduría que Dios dio a aquellos que escribieron el Antiguo Testamento, en especial en los Salmos. El salmista entendió esa conexión entre la verdad y el camino que lleva a Dios. Alguien que me ayude leyendo el Salmo 86:11, por favor. Salmo 86:11.
Gracias, mi hermano. ¿Sí vemos la conexión? Señor, enséñame tu camino. Y Él dice que ese es el camino de la verdad. ¿Mm? Caminaré en tu verdad. Dice, da fuerza a mi corazón para que tema tu nombre. Aquí los judíos, los hebreos entendieron que había una conexión entre Dios y el camino de la verdad. Entre lo que Dios dijo que era su verdad y el camino de salvación. Hermanos, yo no sé si se han dado cuenta, pero la verdad afecta todo el espectro de la existencia humana. Yo pudiera estar aquí hablando mentira, ¿sí? Y pudiera estar diciendo algunas cosas que no son ciertas. Por eso yo pienso, y creo que todos pensamos acá, mis hermanos, que el acto de enseñar es una de las cosas que más tenemos que hacer con temor y temblor. Déjenme decir algo más. Como la verdad afecta todo el espectro de la existencia humana, la calidad de nuestra vida depende o está íntimamente relacionada a la verdad. Voy a decirlo de nuevo, la calidad de tu vida. No estoy hablando de que si eres pobre, rico, de clase media, no. Estamos hablando de la calidad de la vida en sentido general, de vivir en paz, de vivir satisfecho, de vivir en armonía, en paz con otros, libre de prejuicios, de orgullo, de celos, de envidia. La calidad de nuestra vida está íntimamente relacionada a la verdad. Tanto es así que en el Nuevo Testamento es donde escuchamos decir a Cristo que yo soy la verdad. A Él, ¿no? El Nuevo Testamento nos advierte 7 veces que no nos dejemos engañar. ¿En dónde? En 1 de Juan 3:7, en 1 de Corintios 3:18, Gálatas 6:7, Efesios 5:6, Colosenses 2:8, 1 de Juan 1:8 y Santiago 1:16. No te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque la mentira, o en la mentira está el problema. Y la verdad es lo que te lleva a la vida eterna. Y es lo que nos permite vivir congruentemente, estables, firmes, en armonía con Dios. Esa es la razón por la que en la palabra de Dios se nos llama, escucha, ama la verdad, en Zacarías 8:19, a buscar la verdad, en Jeremías 5:1, a elegir la verdad, en el Salmo 119:30, a vivir por la verdad, en Juan 3:21, a caminar en la verdad, en el Salmo 26:13, a obedecer la verdad, en 1 de Pedro 1:22, a manejar correctamente la verdad, en 2 de Timoteo 2:15, a hablar la verdad, en el Salmo 15 del 1 al 2, a trabajar por la verdad, en 3 de Juan 8, a ser guiado por la verdad, Salmo 43:3, a ser fiel a la verdad, 3 de Juan 3, y a adorar en verdad, en Juan 4:23 al 24. ¿Se alcanzaron ahí a copiar los versículos? Si no, entonces esto queda grabado y ahí pueden adelantar, retroceder y copiarlos. Ahí queda grabado para que lo repasemos. Lo creas o no, o lo creamos o no, hermanos, nuestra vida está relacionada a la verdad. Y nuestra respuesta a la verdad determina nuestro destino final. Es lo que dice la palabra acerca de Cristo, que cuando Él vino lleno de verdad. Juan 1:14. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Cristo, hacemos un compromiso con la verdad. En todas sus formas. Nosotros muchas veces no nos percatamos de eso. Y eso es parte de las implicaciones de las cuales estamos hablando. Cuando nosotros mentimos, no estamos traicionando una idea. No estamos deshonrando un concepto. Estamos deshonrando a una persona, cuyo nombre es Jesús, la verdad. Cuando tú mientes no simplemente traspasas un límite, tú profanas a una persona que dijo ser la verdad. Y esa es la razón por la que Cristo vino lleno de verdad. Vino a dar testimonio de la verdad y se identificó como la verdad. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lejos de la verdad, te condenas. Alejado de la verdad, te trae consecuencias. El camino de la mentira deshonra a la persona de la verdad. No es simplemente una idea, no es simplemente un concepto, es una persona a quien deshonramos, hermanos. De manera que las implicaciones, como decía al principio, de que Dios es verdad son masivas. Pero al mismo tiempo las implicaciones en el lado positivo, si las entendemos y las abrazamos, son extraordinarias. Pudieran transformar nuestra vida de aquí en adelante, hermanos. Tú pudieras llegar a ser otra persona distinta. Si entramos acá en el día de hoy como una persona condenada porque no teníamos o no tenía salvación en Cristo,
Puedes salir como una persona salva y encontrar que todos tus pecados fueron revelados por la luz de la palabra, aplicados por el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad. Haberte encontrado en pecado, pero con convicción de pecado, habiendo quizás este mensaje, pudiste entender mejor que Cristo fue a la cruz para el perdón de pecados, derramó su sangre, dio su vida y que puedes entonces pedirle perdón. A lo largo del día puedes meditar en eso. Antes de que termine la noche puedes decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pecados, te pido perdón, te confieso como mi Señor y Salvador, y gracias por la vida que he recibido. Gracias por mostrarme el camino a través de la verdad y para recibir la vida al final. O tal vez, hermanos, como cristianos confesos, reconocemos que hemos estado en camino de mentiras. Y hoy decidimos hacer un compromiso con la verdad, entendiendo finalmente que cuando mentimos no profanamos un concepto, ni una idea, sino una persona que es Dios. Listo, mis hermanos, eso es lo que tenía por decir de la verdad. No sé si hay una pregunta, duda, inquietud. ¿No? Claro. Mis hermanos, entonces, como mencionábamos, esto queda grabado, todas las enseñanzas han quedado grabadas en YouTube. De pronto no hay cosas que van muy rápido pues, por los tiempos, pero podemos entrar a revisarlas y afianzar ahí lo que hemos hablado, mencionado, verificar los pasajes, que no hay como ver los pasajes porque no es lo que diga acá el que se le pare acá, sino lo que dice la palabra. Oremos, mis hermanos, para continuar con nuestro servicio. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos expones ante tu verdad. Porque tu palabra es verdad, porque tú eres la fuente de verdad. Porque tú como persona, como nuestro Dios, eres esa verdad. Ayúdanos a entender, Padre bendito, como mencionábamos al final, que no, la verdad no es un concepto, que no es una idea, que eres tú, Señor. Ayúdanos a tener ese temor, ese temblor de que cuando hablemos verdad, que podamos hacerlo en todo tiempo, Señor, en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con los que nos rodean, contigo, Señor. Alumbra, ilumina nuestro entendimiento, danos ese temor santo, Señor, por tu palabra, que podamos encontrar también ese gozo al momento de que podemos vivir esa vida de verdad, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en ello. Alúmbranos a cada uno de los que aquí estamos, Señor, a los que estamos en este momento aquí como creyentes, que podamos afianzar este concepto, conocerte más, y para aquellos que están escuchando esto, que no son creyentes, que puedan entender lo que sea el Espíritu de verdad, aplicando, Señor, tu palabra en sus corazones y trayéndolos a convicción de pecado y arrepentimiento genuino, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos usas para exponer tu palabra, que podemos ver estos atributos, Señor, que nos permiten conocerte más. Ayúdanos, Señor, a profundizar en la lectura de tu palabra, en la oración, en los medios de gracia que has dejado, Señor, para que te podamos conocer aún más y más. Que no nos conformemos, Señor, con algo básico, sino que seamos llamados a ti, Señor, que nuestra sed y hambre por ti aumente cada día más, que seas tú aumentando nuestra fe, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por la vida de los que aquí estamos, Señor, y por los que vienen en camino, Señor nuestro. A ti sea toda la gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.